Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como lo hago habitualmente, un cordial saludo. Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también nos escuchan, nos siguen, nos acompañan Enrique Llama de Madariaga desde Punta del Este en Uruguay. Estamos viviendo momentos difíciles en los Estados Unidos. Esto, si tomamos el COVID, por supuesto se propaga por todo el mundo. El otro tema es esta cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando movimientos económicos muy complicados, muy complicados. Algunos dicen que se viene otra burbuja económica. Otros dicen que va a aumentar los intereses y que vamos a tener que ajustarnos el cinturón. Otros dicen que va a venir una recesión, no solo aquí, en el mundo. Vamos a ver si podemos encontrar unas respuestas a tantas preguntas conversando con nuestro invitado. Tenemos ya en línea a Mariano Capellino. Él es CEO de IMSA Real Estate Investment. Es argentino, pero reside aquí en la ciudad de Miami, por lo tanto conoce muy bien el paño. Mariano, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás pasando estos momentos ahí en España? Bueno, la verdad que un tanto complicado, ¿no? La situación, mucha incertidumbre, digamos, con todas estas cuestiones que mencionabas respecto a inflación, suba de tasas, temas ¿Recesión? recesión, incremento de los costos de energía importantes, con lo cual, bueno, estamos ante un escenario complejo, ¿no? Con muchas variables que se están, digamos, reajustando permanentemente y monitoreando permanentemente y que hace, obviamente, tomar acción a los bancos centrales de todo el mundo, ¿no? Desde tu plataforma, desde tu lugar en este mercado tan complejo, y cuando digo mercado incorporo a todas las industrias, a todos los sectores, porque todos estamos sufriendo lo mismo, y todos tenemos el impacto de este acontecimiento que uno tras otro se viene registrando desde la pandemia, que venimos golpeados. Cuando empezamos a sacar la cabeza y respirar un poco más tranquilos, vino todo esto. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves de aquí a un año? ¿Qué puede pasar? Bueno, la verdad que como bien decías, la pandemia generó inmovilización. Digamos, los gobiernos, principalmente en Estados Unidos, hubo una ayuda muy fuerte a la población. Eso generó, digamos, hubo mucha emisión de dinero. Los otros días leía un informe en donde la emisión que hubo fue prácticamente un 25% del dinero que había emitido en el mundo se emitió en 2 años, que es equivalente a la emisión de los últimos 57 años acumulados. Qué dato, Es una locura. Exactamente. Entonces, ante semejante inyección de dinero, bueno, era un poco previsible que pudiera generar, pues la gente al final con ese dinero salió a comprar activos. No se podía movilizar, con lo cual ese dinero, digamos, se concentró principalmente en la compra de activos, no tanto en
en la contratación de servicios. La gente no podía viajar, no podía, digamos, gastar en servicios porque la inmovilización no se los permitía, con lo cual todo ese dinero ¿a dónde fue? A autos, a casas, a Inversiones. joyas, exacto, a inversiones. Y bueno, eso generó una inflación en todo este tipo de activos, o sea, activos financieros también, muy fuerte. Sumado a eso, la baja de tasas que había tenido Estados Unidos un año antes de la pandemia generó que se produzca un boom inmobiliario. Al final, la tasa de interés en los mercados desarrollados genera, digamos, mayor apetito, ya sea por inversores o usuario final, a los cuales le da acceso, que muchas veces no lo tienen, porque sus ingresos limitan la posibilidad de comprar una vivienda. En el momento que tú reduces mucho la tasa, muchísima gente que no podía acceder a la compra de una vivienda pudo acceder. A su vez, mucha gente que tenía interés de cambiar su casa por una más grande, pero su bolsillo no lo permitía, ahora con una baja de tasa se lo permite. Los grandes fondos de inversión que invierten apalancándose, es decir, tomando préstamos hipotecarios, al reducirse su tasa, pasaron a ganar más dinero porque el costo de ese endeudamiento les generó más beneficio. Entonces, eso generó también un boom inmobiliario y además, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre es el mercado referente del mundo y cuando hay pánico e incertidumbre en todo el mundo, el capital sabemos que se refugia allí. Entonces creo que todas estas cuestiones de exceso de emisión, de exceso de ahorro y movilización que llevó a concentrar toda esa inyección de dinero en demanda de activos, generó esta gran inflación de precios en las bolsas, en el mercado inmobiliario y demás, ¿no? Interesante, por lo menos preguntarse, ¿no? Estamos en un momento prácticamente de recesión, si no está declarada oficialmente es por una cuestión de momento, pero la gente sí sabe que ya hay una recesión rampante. Pregunto, ¿esto significa que van a subir las tasas de interés, como ya lo está Bueno, estableciendo la Reserva Federal? bueno, las tasas ya empezaron a subir bastante fuerte y creo que digamos, la suba las próximas subas de tasas van a depender mucho en cuánto se frene, digamos, esta inflación o no, ¿no? Vamos a ver si entramos en un escenario de esta inflación, es decir, la combinación de inflación Sí, con sí, sí, para recesión. la baja. Exacto. O si vamos a entrar en un escenario de recesión. Yo creo que los gobiernos centrales, los bancos centrales son lo suficientemente flexibles, por lo menos lo han demostrado principalmente en Estados Unidos en varias ocasiones recientes, de tener un margen de maniobra para poder, digamos, hacer los ajustes que se consideren los más apropiados en función a la evolución que se vaya teniendo día a día. Yo me pongo en los zapatos de ellos y no debe ser tan fácil jugar con todas estas variables y lograr un equilibrio, ¿no? Pero, digamos, esta suba de tasas también fue saludable en algún aspecto porque frenó toda esta suba de precios que era ya demasiado excesiva, ¿no? Y al final, muchas veces es mejor detener la enfermedad, de ponerle un freno, aunque a ningún país le guste estar en recesión, ¿no? Pero me parece que fue una medida bastante apropiada para ponerle un freno a esta inflación que se venía acelerando demasiado, ¿no? ¿Qué perspectiva ves al sistema de creación de propiedades, o sea, la construcción? Porque este es un factor también muy importante, porque la gente que está viviendo por aquí seguramente va a tener que salir de aquí. Aquí hay vecinos que me dicen, me estoy yendo porque estos precios que estoy pagando aquí en Miami, en esta ubicación de dentro de Miami, me obliga a tener que irme por lo menos a Hialeah o mucho más allá al norte. ¿Qué va a pasar Claro. entonces?
Bueno, como sabemos, Miami recibió muchísima gente, eh, digamos, no solamente local, digamos, del norte de Estados Unidos, de Chicago, de New York, inclusive de California y Sí. de otros estados, sino que también mucha gente del extranjero. Y eso generó que la inflación de precios en el sector inmobiliario sea mucho más importante que en el resto de Estados Unidos. Para darte un dato, el último año, Ujú. Miami subió la vivienda un 31% en promedio, mientras que el resto de Estados Unidos subió un 20%. Si sumamos los últimos 2 años, las viviendas unifamiliares subieron un 50% Ujú. aproximadamente en Estados Unidos, eh, que a una suba normal, histórica, en promedio, como comentábamos, Estados Unidos o cualquier parte del mundo sube al ritmo de la inflación. Los últimos 100 años la inflación fue 3% y el incremento de propiedad, digamos, de la vivienda coincidió, fue un 3,1 en los últimos 100 años en Estados Unidos, con lo cual estamos hablando que en 2 años subió el equivalente a la suba de 17 años. En Una dos locura. años, En 2 años subió lo mismo que sube en un escenario normal, de 17 estable, años. 17 años. Tremendo. Entonces, claro que en parte fue y está justificado por la escasez de oferta que había y la fuerte demanda que vino por toda esta gente que llegó a Miami, ¿no? Entonces, ahora hay que ver si todo este cambio permanece y es un cambio estructural, como se le llama, o fue un cambio coyuntural. Yo creo que ni una ni la otra, es decir, ni toda la gente que vino a Miami se va a quedar toda la vida en Miami, eh, ni toda se va a volver. Yo creo que parte va a quedar. Pero bueno, hasta que se encuentre ese equilibrio y vuelva a haber oferta, el tema es que no hay oferta, es decir, el inventario de Miami es el más bajo de la historia, con lo cual, hasta que no se equilibre la oferta con la demanda y haya un inventario de 3, 4 meses, llegamos a menos de un mes de inventario, hasta que no haya 3, 4 meses, que es el inventario histórico que hubo en Miami, puede que esta situación, digamos, eh, siga caliente, aunque, digamos, la suba de tasas está poniendo paño frío, ¿no? Está entibiando Sí, la situación porque la suba de tasas limita a absolutamente. que mucha gente, claro, a que mucha gente ya acceda a la vivienda, limita a que un inversor ya lo piense 2 veces si va a comprar o no va a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estás en España porque estás abriendo las puertas a un nuevo, a otro mercado, teniendo en cuenta que Miami está viviendo un signo interrogante, interrogante de qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la recesión, qué va a pasar con las tasas de interés? Bueno, toda esta incertidumbre que hay en Miami te lleva a que tanto vos como cualquier otro empresario piense en otro lugar para desarrollar su tarea. Al final, digamos, según nuestra visión y la de los grandes fondos que dominan la industria de la inversión inmobiliaria, que pareciera que cualquiera es un inversor inmobiliario, pero según nuestra visión, digamos, la inversión inmobiliaria está acotada a muy pocos jugadores, que son los que tienen capacidad de invertir a nivel global, dado que todos los mercados transitan un ciclo de Sí. recuperación, expansión, corrección y recesión, y la clave para poder, digamos, obtener un elevado rendimiento de manera sostenida es justamente operar a nivel global, aprovechando la fase de recuperación y expansión de los mercados y evitando caer en la corrección y recesión. Nosotros en Estados Unidos llevamos 20 años invirtiendo, empezamos allí, eh, y en Europa llevamos 6 años. Actualmente hemos desinvertido de todo lo que teníamos en la Florida, que fue nuestro mercado histórico en Estados Unidos, y estamos ya iniciando una fase de desinversión en un mercado que transitó un ciclo distinto al del resto de Estados Unidos, que fue la ciudad de Detroit, dado que cuando en el 2015 ya prácticamente Estados Unidos había recuperado los valores del 2008, Detroit recién tocaba fondo, habiendo caído la ciudad en Sí, bancarrota, absolutamente. eh, y habiendo caído de manera mucho más profunda. Sí, Por claro. lo tanto, a Detroit, a pesar de que ha recuperado muchísimo en los últimos 5 años, todavía está 35% debajo
de la burbuja del 2008, Sí. mientras que el resto del mercado está 55% arriba de la burbuja del 2008, el mercado residencial me refiero. Por lo tanto, nosotros ya hemos desinvertido completamente de la Florida, estamos empezando a desinvertir ya en Detroit, porque a pesar de que todavía le quedan un par de años, nos gusta anticiparnos y salir cuando la puerta está abierta y es amplia, no cuando se empieza a reducir y todo el mundo quiere salir y la puerta es una sola. Invirtiendo muy fuerte aquí en Europa, ¿no? La verdad que llevamos 6 años en España. España había sufrido muchísimo en la crisis, a diferencia de Estados Unidos, que había tocado fondo en el 2010. A España le llevó 8 años, desde el 2008 al 16, tocar fondo. Por lo tanto, está en una fase, digamos, de terminando la recuperación y ya entrando en una fase de expansión, ¿no? Si tú miras desde dónde están saliendo los flujos más grandes de los grandes fondos de inversión y hacia dónde están saliendo de Estados Unidos y viniendo a Europa. Europa, digamos, fue mucho más castigada en la pandemia. Para que te des una idea, España e Italia fueron los dos países desarrollados que más cayeron. El PBI cayó el 12%, mientras que el resto de los 44 países desarrollados en promedio cayeron el 6%, y Estados Unidos tan solo cayó el 4%. Es decir, la caída de Italia y España fue 3 veces la caída de Estados Unidos. La verdad que la vivienda resistió muy bien, como creo que en todo el mundo fue el activo, o sea, el tipo de inmueble que mejor resistió. Claro que las viviendas más céntricas, departamentos y demás, en plena pandemia sufrieron un poco más y se vieron favorecidas, como en todo el mundo, las viviendas en las zonas periféricas que tenían jardín y demás, pero en promedio el mercado residencial terminó equilibrado, pero sí sufrieron muchísimos los locales comerciales principalmente, Sí. oficinas y hotelería, eso sufrió bastante. En porcentaje, dependiendo del tipo de activo, la ubicación y demás, varió de un 10 a un 30% fue la corrección, ¿no? Con lo cual, obviamente eso generó mucha oportunidad. Aquí todavía hay 100.000 millones de activos en los bancos, cosa que en Estados Unidos ya hace muchos años que todo el inventario que había en los bancos desapareció. Y como nuestro expertise está justamente en comprar deuda y propiedades en bancos y demás, bueno, hoy estamos muy activos aquí en España, aprovechando mucha oportunidad y ya mirando para poner un pie en Grecia y en Italia, que son dos mercados que desde la crisis del 2008 nunca han recuperado. Es decir, cayeron, tocaron Sí. fondo, en el 2019-20 tocaron fondo y nunca despegaron. Cuando estaban por despegar llegó la pandemia, con lo cual son los dos mercados más castigados del mundo desarrollado. Entonces, nuestra intención es ir poniendo un pie allí también los próximos años, ¿no? Y cuando vos mirás un poco así el universo, ¿no? Y decís, bueno, vamos a abrirnos, como dijiste, a otros mercados, ¿no están sufriendo lo mismo que sufre Europa o Estados Unidos? Bueno, aquí, digamos, el mercado de Europa eh, reacciona un poco más lento que Estados Unidos. Las tasas de intereses han subido muy poco por ahora. Tienen como determinados condicionamientos que hacen que, digamos, no puedan subir la tasa tan bruscamente como Estados Unidos. Eh, con lo cual, en principio, Europa, digamos, no sufriría estos efectos de manera tan marcada como se aprecia que podría vivir los Estados Unidos, ¿no? Luego, el resto de los mercados, Latinoamérica, lógicamente, ante un encarecimiento de la deuda, siempre Latinoamérica, que tiene un costo de endeudamiento mucho más alto, esto le afecta, ¿no? Además, recordemos que Latinoamérica no recibió la ayuda que recibieron los países desarrollados en la pandemia. O sea, Claro. el dinero que recibieron fue mucho menor. Son economías más, digamos, más ajustadas, con lo cual creemos que ante esta situación también van a sufrir mucho, ¿no?
Eh, Tú estás en España, por lo tanto podríamos hablar de Europa, pero focalizándonos en España, todo este proceso que hemos vivido en los últimos tiempos desde el COVID para acá, que han generado, por supuesto, recesión en muchos mercados, ¿cómo está saliendo de toda de esos movimientos para entrar ahora a esta nueva situación a consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania? Bueno, España lo que tuvo es, como hablábamos antes, ante la inmovilización, sí es cierto que la gente, digamos, gastó bastante dinero en activos, digamos, no tanto en servicios. Ujú. Eh, Recordemos que España es un país de servicios, es el país del mundo en donde el turismo aporta más Ese es al el punto. PBI, el 14% aporta, Ajá. con lo cual, ante la falta de turismo, sufrió muchísimo. Por eso el PBI en la pandemia en el año 2020 cayó 12%. En el 21 rebotó muy fuerte, 6% positivo. En el 22, bueno, veremos cómo termina, pero se preveía que crezca en torno al 4,5-5%. Eh, pero lo que sí está recibiendo es muchísimo turismo. Toda la hotelería está prácticamente a capacidad full, con tarifas muy elevadas. Eh, la gente que durante 2 años, o sea, está, digamos, la tasa de ahorro que hay en España de personas o sea, de familias y de empresas nunca fue tan alta, es decir, la gente ahorró, con lo cual, y el nivel de endeudamiento es muy bajo, tanto de familias como de empresas. Claro que las empresas afectadas por la pandemia sí están endeudadas y les afectó, pero es un nicho de la economía, ¿ok? Pero el resto de las empresas están muy saludables, el sistema financiero y los bancos están muy sanos, con lo cual más allá de la coyuntura, la suba de la energía y demás, que obviamente impacta mucho a la familia, la suba de los alimentos y demás, pero se espera que la economía esté relativamente muy sólida. ¿Por qué? Porque la gente que hace 2 años que no viajaba está desesperada por viajar y hoy se abrió todo el tema digamos, de la pandemia, con lo cual eh, creemos que va a recibir muchísimo turismo. No, recordemos que España es el segundo país más grande, o sea, que más volumen de turistas recibe después de Francia. De Sí, hecho, sí. si tú miras en los últimos 30 Y años, este dato es muy importante. representa alrededor del 15-20% del PBI, Exacto, ¿no? exacto, pero escuché este dato. Si nos paramos en el año 1990 al año Sí. 2019, antes de la pandemia, los 4 países competidores a nivel turismo de España, que eran Italia, Ujú. México, Francia y Estados Unidos, en esos 30 años apenas duplicaron en promedio el volumen de turistas. España Claro. lo cuadruplicó. De hecho, se preveía que en el 2023-24 España superase a Francia y pasase a ser el país número 1 del mundo de turistas. Y bueno, la pandemia frenó un poco eso, pero está ahí pisándole los talones. 88 millones Francia, 84 España. Podemos decir que Eh, esta invasión a Ucrania, esta guerra entre Rusia y Ucrania, pueden generar más, digamos, más turismo para España. bueno, en principio se habla que sí, porque mucho del turismo que reciben los países vecinos Ujú. a Ucrania y Rusia se han concentrado muchos aquí en el sur de Europa, ¿no? Principalmente en España, Portugal, Italia, ¿no? Con Bueno, lo cual, ¿cuándo pegás la vuelta para Miami? bueno, cuando ajuste el mercado. Ajá, Por ¿por ahora, qué? ¿Cómo es por, la vida? ¿Cómo comparás la vida que estás llevando ahí en Madrid? Estás en Madrid, ¿no? sí, 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 en Madrid, en Madrid. Bueno, con Bueno, Miami. A ver, contame. afortunadamente casi todos los meses también estoy por Miami porque seguimos con Sí. algunas cosas allí, como te comentaba en Detroit. También tenemos muchos inversores que nos siguen a otros mercados que los recibimos allí en Miami, de Latinoamérica y de Miami mismo que viven, con lo cual eso me lleva a estar seguido por allí. Pero la verdad que no, en España se vive muy bien, la calidad de vida Sí. aquí es muy, muy buena. Eh, Lo único, extrañamos mucho el clima, ¿no? Porque el clima de Miami, cuando te acostumbras a tener playa todo el año, a los que nos sí. gusta la playa, aquí se sufre mucho Claro, ¿qué porque el te invierno parece? aquí es muy largo.
muy largo. ¿Cómo viene digamos, el inversor de Argentina, tanto en España como en Miami particularmente? ¿Qué está haciendo el inversor, el empresario, el que tiene dinero y que tiene que, bueno, cubrirlo, lo tiene que cuidar, tiene que buscar otros mercados para que no se deprecien sus paquetes, ¿no? Inversión, claro, ¿Qué, claro. qué posibilidades tienen para los argentinos? ¿Cuál es el mejor mercado? ¿O cuál sería el más ideal? ¿Miami o España? Bueno, naturalmente para cualquier inversor de Latinoamérica, Argentina obviamente, México, Chile, Colombia, Perú, eh, En Miami. por un tema de cercanía, siempre Estados Unidos fue la mejor alternativa, pero también por un tema de cultura siempre estuvo ese cariño hacia España, ¿no? Entonces, el inversor que ya conoce mucho más, que lleva muchos años invirtiendo en Estados Unidos, que conoce mucho el mercado y sabe que el mercado está hoy sobrevalorado, la verdad que ya empieza a buscar otras alternativas y en ese sentido siempre España es dentro del mundo desarrollado, es su principal alternativa, ¿no? Con lo cual hoy se está recibiendo muchísima gente aquí en España, en Latinoamérica, muchísimo, como nunca se vio, o sea, Bien, increíble. bien. Para que te des una idea, de lo que invierten los 200 fondos más grandes del mundo, de los 9 trillones que invierten los 200 fondos más grandes del mundo en real estate, ¿sabes cuánto concentra Europa y Estados Unidos? El 84% está invertido en países desarrollados por tener transparencia, por tener reglas claras, por acceso a Ajá. financiamiento, por estabilidad económica y demás. Para que O te des sea, una hay otros idea, factores. claro, a toda Latinoamérica, ¿sabes cuánto llega? 1% de la Ahí, inversión global en real estate. 1%. sí. Con lo cual siempre mi mensaje de reflexión es, si sos un inversor o una familia que está en Latinoamérica, que muchas veces por comodidad, por cercanía, por seguridad, etcétera, lleva a que muchas familias concentren gran parte de su patrimonio inmobiliario en sus países. Bien. La pregunta es, si los 200 jugadores más rentables, más profesionales del mundo, tan solo ponen un 1% en Latinoamérica y en muy pocos países, porque por ejemplo Argentina no va ninguno. Entonces, me parece que es algo a tener en cuenta, al menos para reflexionar y ver cómo diversificar en el mundo desarrollado, que es donde se desarrollan estos negocios. Bien, tenemos que cerrar ya, se nos fue el tiempo y largo, pero me queda ahora una última cortita. Seguramente viviremos momentos de alta inflación, tanto en España como en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos y en Argentina, en América Latina. Los activos reales, como el real estate, es clave para defender nuestro nivel de inversión. Bueno, históricamente está demostrado que real estate protege contra la inflación. De hecho, lo que hablábamos antes, en la historia, en los últimos 100 años, el incremento del valor de una propiedad y de la inflación fue Sí, idéntico. sí, Por lo tanto, si tú tienes un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es el activo comparable a nivel de riesgo a un inmueble, o sea, de bajo riesgo, que te va a dar un interés del 3% anual, que es lo que te puede dejar una propiedad, 3, 4, 5, dependiendo de qué propiedad de renta, pero no te cubre la inflación un bono. Por eso, todos los asesores del mercado financiero hoy están duplicando su apuesta a real estate claro. y invirtiendo mucho más en real estate porque es el único activo real de bajo riesgo que te protege contra la inflación, además de darte un rendimiento. Eso también explica el incremento fuerte de precios que tuvo, ¿no? Por eso creo que es importante invertir en real estate, pero en forma inteligente, no invertir en los mercados que ya tuvieron una inflación de precios muy importante como Estados Unidos. Mariano, muchísimas gracias por tantos datos que nos pasaste, datos reales, datos concretos, datos que ayudan a pensar y que ayudan también a aquellos que tienen alguna inquietud, pero también dudas, bueno, puedan de alguna manera tomarlos como referencia. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, te esperamos por aquí, por Miami. Muchas gracias, un gran abrazo, gracias por la invitación y un saludo también a toda la audiencia. Un Hasta muy abrazo, pronto. gracias.
Chau, chau. Hasta pronto. Nosotros hacemos, claro, nos quedamos pensando en todas las cosas que nos dijo Mariano, ¿no? Pero lo tomamos como una brújula, porque es como que nos dio elementos como para determinar cuáles serían los mejores caminos para defender nuestros ahorros, nuestras inversiones, y también nos dio caminos para dónde orientar esa posibilidad de inversiones. Bueno, hacemos la pausa y venimos enseguida.